Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. El programa de hoy tenemos el gusto de saludar a Ricardo Fleis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Bueno, Ricardo Fleis es columnista del mensuario Identidad. Nos comentaba fuera de micrófonos que se ha dedicado a la producción audiovisual y hoy, fuera de estos ámbitos, vamos a hablar del conflicto, ¿no? Del conflicto de Israel y Palestina, la complejidad que supone este conflicto. Cuéntenos, háblenos de su visión. A ver, sí, es eso, Alejandro, exactamente. Es mi visión, es mi preocupación. Viste que, a ver, las cosas se manejan generalmente por titulares. En cada momento hay un eje central de la información que maneja qué es lo que late en la sociedad. Paralelo a eso, cada uno tiene su problemática y voy a titular la nota que es el eje central, es decir, mi preocupación es la supervivencia del Estado de Israel. ¿Y por qué la supervivencia del Estado de Israel? Porque mi sentimiento es que en cada uno de los conflictos, desde el 48 hasta ahora, se juega siempre esa supervivencia. Es un juego de a cara o cruz, en la cual hasta ahora, cara o seca, si quieres llamarlo así, en el cual hasta ahora Israel ha logrado salir adelante. Pero el día de mañana, en un nuevo conflicto, bajo nuevas condicionantes, sea quien sea el enemigo o los enemigos, el hecho va a dilucidar nuevamente la existencia del Estado de Israel. ¿Por qué uno puede afirmar esto con tanta seguridad? Porque no es una afirmación que sale de nosotros, es una afirmación que sale de nuestros actuales enemigos, si queremos llamar, de la gente con la cual estamos peleando. No hay, Irán dice claramente que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Grupos palestinos dicen la construcción de un Estado desde el Jordán hasta el mar. Eso claramente significa, porque eso no es un eufemismo, significa que eso va a tener que tener una, digamos, en el peor de los temas, una masacre, un genocidio, no lo que sea, con una destrucción de un Estado y, como se dice, con un baño de sangre, ¿no? Eso me parece que es un hecho que a mí me genera mucha angustia, porque vamos a ver, ¿por qué? Porque desde afuera es muy difícil analizar. Quiero decir una cosa, antes que nada. En primera instancia, para lo que hoy llamamos nuestros enemigos, todos nosotros somos lo mismo. Es un hecho que a mí me parece trascendente, porque no se va a discriminar entre colonos o habitantes de Haifa, que fue la primera ciudad en Israel que tuvo ómnibus, que tuvo transporte colectivo el sábado, o gente en Tel Aviv, o lo que sea. El enemigo es uno solo. Serán enemigos de atentados, como ha sido en Jerusalén, porque son los lugares más cercanos, o enemigos, o tirarán misiles balísticos. Pero nosotros somos todo un enemigo común. Sin embargo, y es así y no puedo hacer nada, dentro de Israel el sentimiento que uno tiene es de una fractura entre Israel. Yo no digo, si no hay algo para hacer, no hay nada para hacer. Las cosas son así, pero uno siente que entre, por decir, dos extremos, entre el colono de Cisjordania y el habitante de Tel Aviv, el sentimiento es de una profunda fractura, ¿no? Por otro lado, me parece importante de que una cosa es nación o Estado y otra cosa es gobierno, ¿verdad? Uno no necesariamente, uno identifica, o hay gente que identifica en este momento, el Estado judío con el gobierno judío. Y eso es, de ninguna forma, me parece que debe ser identificado al 100%. Podrá representar los intereses o podrá actuar equivocadamente. Cuando preparaba esta nota, hoy en día hablamos de inteligencia artificial y Big Data. Si yo tuviera el número podría registrar todos los gobiernos que ha habido en la historia
y registrar cuántos han habido que han hecho bien a sus pueblos y cuántos ha habido que han hecho mal a sus pueblos, digo, creo que el número, si no sería equilibrio, quizás sea más lo que han hecho mal. Por lo tanto, uno no tiene por qué definir que el gobierno de Netanyahu nos debe representar necesariamente, aunque sí representa un porcentaje importante de la población. Quiero decir al respecto que uno no puede definir la estructura política de un país, pero lamentablemente los países que no son bipartidistas, como el Uruguay es tripartidista, pero o Estados Unidos o la propia Inglaterra, son más difíciles de manejar. El multipartidismo hace difícil formar gobierno. España, Alemania, son países de distintas caramba. Bueno, quiero decir otra cosa. No sé si hasta ahí quedó más o menos claro el concepto. Y el asunto, Ricardo, es que al final el gobierno, para bien o para mal, genera una imagen pública y volvemos un poco a esos titulares, ¿no?, que manejan la situación del conflicto que nos decía al principio. Claro, digamos, por supuesto. Ahora, quiero decir otra cosa. Yo quiero hablar, sí, por supuesto, pero déjame seguir un poquito claro. el razonamiento. Ahora, quiero hablar ahora de la situación de la Golá con respecto a Israel, ¿no? Entonces, viste cuando uno dice, vos no estás acá y no podés definir el conflicto. Eso es una falacia, eso no es cierto en términos generales. Porque si vamos a ver cómo se puede refutar. Indudablemente tengo menos información del que tiene cualquier israelí. Pero se puede refutar porque si yo viviese en Israel podía estar de un lado o del otro. Entonces no hay una razón, hay múltiples razones y de las cuales yo tengo más conocimiento, menos conocimiento, pero yo puedo apoyar o no puedo apoyar a Trump, pero no necesito estar en Estados Unidos para apoyarlo o no. También quiero decir cuál es una imagen que me parece que puede resultar interesante. El que está viviendo en Israel está viviendo en la mitad de una tormenta. Es como un bote, digamos, que no tiene información de afuera y está en la mitad de la tormenta. Esos son los elementos que tiene para definir. Yo desde afuera me siento como hoy el meteorólogo que puede ver el panorama general de la tormenta, que si puede ver hacia dónde se desarrolla, cuáles son las intensidades de los vientos. No puedo ayudar nada, no puedo hacer nada, pero tengo una visión que es importante. ¿Y por qué me parece relacionar estos dos hechos? Porque Israel, por diversos motivos, ha tenido una política hacia la Golá. La ley del retorno, la ayuda a los nuevos Olim, a costa de un sacrificio para la sociedad israelí, se ha dado casas, se ha dado beneficios impositivos, se le ha ubicado, se le ha ayudado el trabajo, se ha dado, para aprender el idioma, una serie de cosas. También contra eso ha tenido que ver el equilibrio demográfico, que eso importa, pero ha tenido una posición hacia los Olim, ni que hablar de aquellos que ha sacado en situaciones límite, como Etiopía o como Yemen. Ahora salió un artículo sobre lo de Etiopía, y es una gesta heroica impresionante cómo se sacaron los judíos de Etiopía. Es decir, hubo una posición proactiva de Israel hacia la Golá que la Golá debe reconocer. También es importante no dejar de lado que frente a un drama de Israel, el que va a tomar un protagonismo es la Golá, porque vamos a ser nosotros en la Golá los que, ojalá que no pase, pero uno tiene que estar preparado para todas las cosas. Vamos a ser nosotros, de la Golá, los que vamos a tomar una actitud proactiva para ayudar a los ciudadanos de Israel, para en el mundo tratar de ayudar, para que aquellos que regresen a nuestros países, ayudarlos. Es decir, que en realidad esta imbricación entre Golá e Israel me parece que no debe dejarse de lado. A veces yo escucho que creo que es el Congreso Sionista Mundial, discrepa con Israel, discrepa con Netanyahu, y la verdad es que uno no puede hacer nada, porque son discrepancias profundas. Pero lo que he tratado de hacer a través de estos minutos es
de llevar mi reflexión, no sé si es válida, no sé si alguien la puede dar, pero llevar mi reflexión hacia donde puedo llevarla. Bueno, es una reflexión y como toda reflexión, pues es partidaria de ser aceptada por unos, por otros no, y de debatirse, ¿no? Que al final es para lo que están las reflexiones. Pero, claro, pero a ver, que decir, a ver, creo que los gritos empiezan cuando alguien siente que no tiene razón. Es decir, yo trato de no gritar, mi edad ya no me lo permite, pero trato de, en la medida que tengo con quien dialogar, dialogo. ¿Ah? Yo creo que, a ver, si alguien me pregunta, el conflicto del Cercano Oriente es solucionable en el corto plazo, diría que no. Si uno me diría, ¿es solucionable en el largo plazo? Diría, bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque digo, nosotros decimos las tabas, se pueden dar vueltas, ¿verdad? Que decir, hoy en día el enemigo central es Irán, y eso es hoy, pero yo no creo que nuestro amigo sea Arabia Saudita, no lo creo. Y yo creo que como algún día Israel tuvo, ya sea a través del Shah, ya sea a través de la guerra Irán-Irak, tuvo acercamiento hasta Irán, nadie me puede asegurar que mañana, por un cambio de gobierno en Irán o por las condiciones que sea, Irán deje de ser el enemigo. Yo no creo que Irán sea un país uniforme interiormente. Creo que debe tener una oposición acallada cruelmente, pero fuerte. Es decir, Irán también puede cambiar históricamente. Nuestro mayor enemigo fue Egipto y hoy no lo es. Es decir, no, entonces, creo que debemos estar preparados para lo que pase. Creo que sí, el gobierno de Israel tiene un grave problema porque la voluntad de nuestros enemigos es nuestra destrucción. Y una última pregunta, Ricardo, ya que hablábamos de ese tema de los titulares, de los medios de comunicación, que al fin y al cabo son los que ponen en el mapa, ¿no? Por lo general a las naciones, a los gobiernos. ¿Cuál es la imagen actual desde su punto de vista que tiene Israel ahora después de 70 años de su creación? Digamos, a ver, qué decir, Israel tiene gente que, primero, la nueva judeofobia, a mí no me gusta decir antisemitismo, creo que la palabra que lo define es judeofobia, es el antisionismo, ¿verdad? Que si hay gente que haga lo que haga. Creo que Israel ha hecho muchas cosas que no han ayudado a su imagen externa, y ha hecho muchas cosas que han ayudado a su imagen externa, ¿verdad? Es decir, creo que el conflicto de Palestina es donde yo siento que es más discutible, pero la creación de un Estado rico, próspero, tecnológicamente avanzado, que Israel en Asbará lleva gente a Israel a ver, ha sido muy importante. Creo que Israel va a jugar de acuerdo a lo que haga, ¿verdad? Que decir, yo, por ejemplo, me pregunto si yo creo que es muy peligroso los misiles iraníes en la frontera con Siria, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Pero la realidad es que frente a un no ataque, hoy se está atacando. Cada uno va a leer eso como quiera leerlo. Claro, también hay que tener en cuenta los contextos, ¿no? Que muchas veces se sacan de contexto y hay que tener la información también para saber de dónde proviene. Pero por eso, a ver, en realidad, quiero decir una cosa. No sé si oíste hablar, el único premio Nobel de economía que se dio a un psicólogo, o por lo menos el primero, se dio a un psicólogo israelí. ¿Oíste hablar de él? Daniel Kahneman. No. Bueno, búscalo porque es interesante. Se llama Daniel Kahneman, sí. Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro muy interesante, es un premio Nobel de economía que no tiene ni una fórmula. Es muy interesante. Entonces, entre las muchas cosas que habla del sesgo de opinión. Uno, cuando entra a analizar algo, ya entra con un sesgo de opinión, ya sea sobre quién escucho, ya sea sobre quién leo. Entonces ese sesgo de opinión es muy difícil de cambiar. Creo que hay prensa que, por supuesto,
tiene un sesgo de opinión contra Israel y hay prensa que tiene un sesgo de opinión a favor de Israel. Eso, y me parece que, a ver, no sé si está mal que sea así. Bueno, mal, bien, no sabemos si está mal, está bien, sí, pero al final son posiciones, claro. Que al final no dejan de ser posiciones. No dejan de ser posiciones, digo, que es eso. Digo, a ver, es difícil determinar qué es objetividad, ¿verdad? Que decir, las matemáticas son objetivas, teóricamente. La política siempre tiene una persona A y una persona B que su discurso es coherente en sí mismo. Ahora, Scott Fitzgerald decía que un hombre es inteligente cuando puede pensar dos cosas contradictorias a la vez. Y la verdad que uno puede pensar que A es correcto y que B es correcto, ¿no? Y ambas cosas son correctas siendo opuestas, ¿no? Entonces, comprender eso es bastante difícil. Los estadistas no pueden hacer estas disquisiciones porque tienen que tomar decisiones que a veces son muy complejas. Por eso, uno dista de ser un estadista y es simplemente un reflexivo, en el error o en el acierto. Lo que nos lleva a pensar, Ricardo, que desde luego es un tema complejo, como decíamos al principio, es un asunto difícil de solucionar, pero bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y si con el paso de los años, esperemos que no sean años, podamos llegar a una solución de ese conflicto a pesar de su complejidad. Quiero decir una cosa final solamente. Sí. Uno está de un solo lado, porque tanto como los nazis en su limpieza de raza miraban 3 generaciones atrás, ¿verdad? Cuando alguien quiera ir contra nosotros, no va a mirar si es Ricardo o Alejandro o quien sea. Somos nosotros los judíos, ¿no? Bueno, ojalá que eso ayude, no va a ayudar, no, pero reflexionar sobre eso puede unir, tender puentes, pero no sé si lo va a hacer. Bueno, pues con esa reflexión en el aire dejamos a los oyentes que aporten la suya propia y agradecerle de nuevo, Ricardo, que haya estado con nosotros aquí en Radio Sefarad en esta Identidad desde Uruguay. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo grande.